Continuando con nuestro ejemplo login de usuario, en este video lo que voy a hacer es crear la base de datos y la tabla usuario. Pues bien, como te decía, la clase usuario.php lo que hace es simular que al crear yo un objeto de tipo usuario se mapeen hacia mi tabla, que por lo general la tabla de la base de datos es el mismo nombre de la clase. Por ejemplo, sería usuarios. Sí, lo que se la crea con un nombre es en plural. Sí, la clase por lo general se la crea en singular y en la base de datos la tabla se la crea con un nombre en plural. Entonces, como te decía, lo que hace este modelo es simular que al crear yo un objeto con los atributos ID, nombre y clave, estos se mapeen hacia la tabla usuarios en la base de datos y que cada atributo de la clase se mapee a cada columna de mi tabla usuarios en la base de datos. Entonces lo siguiente que voy a hacer es crear el script para generar la base de datos y la tabla usuarios. Entonces para esto voy al blog de notas. Y bueno, lo que voy a hacer es crear el script para poder crear la base de datos y posteriormente crear la tabla. Es una tabla sencilla que va a contener los mismos atributos que contiene mi clase de usuario. Entonces por esto voy a poner create database, que esto me permite crear una base de datos. If not exist, y le vamos a poner el nombre, el mismo nombre del proyecto, que será login user. Esto le ponemos en minúscula para tener un poco de estética al escribir, ¿no? Login user, punto y coma. Luego lo que hacemos es decir que vamos a usar esa base de datos creada, y por eso pues escribimos use login user, punto y coma, y aquí sí vamos a crear ya la base de datos. Entonces por esto ponemos los comandos create table, que permite crear una tabla, y el nombre, como te decía, es en plural, así que es usuarios. Luego abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, y vamos a poner algunos parámetros dentro de esos paréntesis. Le damos un tab para que se vea un poco mejor y esté con sangría. Y lo primero que vamos a crear es el ID. ¿El ID para qué es? El ID me permite referenciar a un registro, de tal manera que yo pueda tal vez después eliminarlo o actualizarlo. Luego le vamos a poner el tipo, que es de tipo entero, int, eso se pone también en mayúscula. Le voy a decir, tengo que darle el tamaño del campo que va a tener, que es un tamaño de 255, y le voy a decir que también me sea un campo autoincrementable, es decir, que automáticamente se vaya incrementando al momento que yo ingrese cada registro, va a ir incrementándose. Entonces por eso ponemos auto increment not null. Les decimos que no va a ser nulo, que si en el caso que sea nulo nos va a lanzar un error, y le vamos a decir que sea clave primaria. Básicamente las claves primarias permiten identificar a un registro, ¿sí? Es algo que nunca se repite entre registros. Podemos repetir tal vez el nombre en cada registro, pero la clave primaria nunca se va a repetir. Luego ponemos coma y luego le vamos a dar, vamos a crear atributo nombre. Prácticamente, si te das cuenta, que es igual que los atributos de la clase. Entonces por esto creamos el atributo nombre. Ese atributo va a ser de tipo varchar. Varchar le vamos a poner de 255 igual, damos una coma, y en este caso vamos a poner la clave, el atributo clave. Esta clave también va a ser de tipo varchar, es el tipo de dato varchar, ¿no?
y va a tener una longitud de igual 255, una longitud de 255, y luego acá abajo le ponemos algo que es propio de la base de datos MySQL. Es un engine que es igual a InnoDB. DB. Listo. Entonces ya estamos ahí creado. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar este script dentro de MySQL, que debería estar instalado localmente en nuestra computadora. Entonces para esto vamos al navegador. Bueno, yo utilizo el WAM Server que me traía incorporado Apache, MySQL y PHP. Entonces yo utilizo un aplicativo adicional que se llama PHPMyAdmin. Entonces para esto yo ingreso al navegador con localhost PHPMyAdmin, y bueno, aquí me aparece algunos menús que yo puedo utilizar. En este caso yo voy a ir directamente a SQL, y en SQL voy a pegar el script que creé hace un momento, y lo pego. Entonces aquí con estas instrucciones lo que quiero que me haga en la base de datos, y veo que aquí tengo algunos errores, por ejemplo login user. Entonces para esto voy a corregir estos errores. Aquí le voy a poner guión bajo, no guión medio, y acá abajo le voy a poner varchar. Exactamente. Sí, entonces ahí está correcto. Por si acaso lo copiamos acá en nuestro archivo que creamos antes en el blog de notas, y pegamos el que ya está corregido. Lo que hacemos aquí es continuar, y me dice que tengo un error. Use login user. Vamos a ver si es que no nos lo creo. Ya. Sí, el error está en la parte de acá abajo. Debe utilizar la misma base de datos que creé acá. Entonces aquí le pongo login user con el guión bajo, y ahorita sí guardo otra vez. Por si acaso no lo estamos guardando, no es necesario, pero por si acaso. Y aquí le pongo continuar. Listo. Entonces me dice que se ha creado. Entonces acá voy a refrescar. Le refresco. Y aquí veo que me ha creado login user. Doy clic aquí, la base de datos creada, y aquí me muestra la tabla usuarios. Si le doy clic en esta tabla usuarios, me muestra, bueno, en este caso me mostraría la información que tiene, pero como no tiene información, me dice que ha devuelto valores vacíos. Pero para ver la estructura me voy aquí a la pestaña estructura, y aquí en la pestaña estructura tengo todos los atributos que hoy yo voy a mapear desde mi clase, el ID, el nombre y la clave. Asimismo acá tengo el ID, el nombre y la clave. Entonces esto quiere decir que por cada objeto que yo cree de la clase usuario, se va a mapear a mi base de datos los atributos de esta clase como campos en la tabla usuarios. Entonces en el siguiente video lo que vamos a hacer es crear la conexión a la base de datos, y posteriormente vamos a crear el CRUD y el controlador de la aplicación.